Muy buenas tardes a todas las personas conectadas de manera virtual. Hoy, jueves 16 de julio del 2020, damos inicio a la conferencia de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. Daremos inicio con la conferencia titulada Rol de la psicología en la promoción de la educación integral de la sexualidad, a cargo de la expositora, la licenciada Ángela Sebastiani Pellegrini, ejecutiva de Impares, consultora en salud, educación y derechos para la región de las Américas y el Caribe, y orientadora en sexualidad humana. Le doy paso a la expositora para dar comienzo con la conferencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, es para mí realmente un placer volver nuevamente, aunque sea de manera virtual, a mi alma mater. Yo estudié en la Ricci, orgullosamente exalumna. He puesto acá el video un ratito para que me vean y me conozcan, pero en general para la exposición no voy a usar el video, pero quería que, digamos, este nombre tuviera una cara, ¿no? Ok. Vamos a ir a las láminas. Les cuento un poco cómo empezó el interés por este tema en la universidad. En el año 84 hubo en el Perú, en el siglo pasado, hubo un congreso de planificación familiar que lo organizó Impares, al cual asistimos casi toda mi promoción. Como resultado de eso, pues casi toda mi promoción terminó trabajando en temas de sexualidad y población, ya sea desde las ONGs, desde el sector público o incluso en instancias supranacionales como el Pacto Andino. En mi caso, pues yo entré a Impares y creé ahí un programa que se llama Centro Juvenil Futuro, porque pues mi vocación me llevó durante muchos años a trabajar con adolescentes. Esa es un poquito la historia de por qué hay un grupo de exalumnos de la universidad trabajando en estos temas. Bueno, ¿qué contenidos vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar en general 5 temas: el marco general de los derechos humanos, algunas definiciones para que todos compartamos el mismo lenguaje, un poquito de la historia de la educación integral de la sexualidad en el Perú, lo que es en sí la educación integral de la sexualidad y sus respectivas competencias, y una propuesta de cuál sería el rol de la psicología en el presente y en el futuro en este tema. Comencemos por el marco general de los derechos humanos. Los derechos humanos han tenido una evolución en los últimos 50 años, que va desde los de primera generación, que eran los derechos asociados al tema de la libertad. Por supuesto, a medida que se ha avanzado en el campo de los derechos humanos, también se han implementado diferentes estrategias educativas para generar esta cultura de derechos, ¿no? Entonces, los derechos de primera generación, que eran aquellos asociados a la libertad, los temas educativos que se trabajaban es ciudadanía, valores personales y sociales, conocimiento de las leyes, democracia y gobierno, etc. Posteriormente, una segunda generación de derechos estaban asociados a la igualdad. Los temas educativos asociados a esta segunda generación de derechos son la lucha contra el racismo y la discriminación, la educación integral de la sexualidad, la interculturalidad, el tema de igualdad y equidad de género, etc. La tercera generación de derechos se basa en el concepto de solidaridad. Y los temas educativos asociados son paz, cooperación y emprendimiento, generación de recursos, cuidado ambiental, etc. La cuarta generación de derechos están asociados al progreso, están en plena vigencia, y estos incluyen el acceso y uso de tecnologías, el control de pandemias, estamos viviendo una, ¿no? El mejoramiento de la calidad de vida, la conservación de las especies, el trato ético con los animales, el control del bio y ciberterrorismo, etc.
Se habla incluso ahora de unos derechos de quinta y sexta generación, donde también el rol de la psicología tiene todo un desafío. De quinta generación se relacionan a la ética de la inteligencia artificial y los de sexta generación ya están trabajando el tema de la simbiosis humana tecnológica, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los implantes cibernéticos, la modificación genética, etcétera. Ahora, todos estos derechos están evolucionando al mismo tiempo y con diferente nivel de desarrollo según la cultura, el país, el momento histórico, etcétera. Entonces, si bien aquellos relacionados a la educación integral de la sexualidad son de segunda generación, que deberían haber sido superados hace mucho tiempo, todavía siguen en una lucha perpetua, porque además los derechos están asociados a posiciones políticas. Y realmente la sexualidad es como la bandera principal. ¿Por qué? Porque está asociado a la apropiación de nuestro propio cuerpo. O sea, el primer ejercicio ciudadano es el poder sobre el cuerpo, ¿cierto? Y entonces esto es distinto también según nuestra etapa de vida y según la cultura en la cual nosotros vivamos. Incluso en el tema de la educación integral de la sexualidad, que está íntimamente asociada a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos, también hay posiciones ideológicas contrarias. Los derechos reproductivos surgen en los años 90 del siglo pasado y tienen su máxima expresión en la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo. Acá se habla de los derechos reproductivos que son reconocidos por todos los países, pero incluyen los derechos sexuales dentro de los derechos reproductivos. Y eso tiene una trampita, ¿saben? Porque obviamente los seres humanos, principalmente las mujeres, tenemos una etapa reproductiva biológicamente estructurada, si es que podemos o no reproducirnos, pero el tema de la sexualidad está presente desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Entonces, hablar de derechos sexuales implica, por ejemplo, reconocer la sexualidad en la infancia, en la adolescencia, en la tercera edad, implica reconocer sexualidades no heteronormativas, ¿no? Implica reconocer el derecho a no tener hijos, que es cada vez más común, ¿no? Cada vez más personas optan por no tener hijos. Entonces todavía está en esa discusión el reconocimiento de los derechos sexuales. Como psicólogos tenemos la obligación de conocer, promover y fortalecer el ejercicio de nuestros derechos, principalmente en este caso los derechos sexuales. Quiero contarles un poco cómo se toman acuerdos a nivel de las Naciones Unidas. Yo no tenía idea, pero hace un par de años me tocó participar como representante de sociedad civil en una conferencia que trató sobre el tema de estadística. Uy, dirán ustedes, qué aburridos, ¿no? O inmediatamente recordarán al profesor Romero cómo nos hace sufrir con las matemáticas y la estadística, pero no. En este caso se trató temas interesantes como, por ejemplo, qué autoridad tienen las y los adolescentes de registrar estadística y diseñar o proponer políticas basadas en la estadística, o sea, cómo es su autonomía. ¿Cómo es que se registra la estadística para, por ejemplo, reconocerse con una identidad? Recién en el Perú, en el último censo, se trabajó el tema de cómo uno se define, si se define afrodescendiente, etcétera, etcétera, ¿no? Esto antes no había sido tocado y es muy importante para el diseño de políticas comprender cuál es la identidad de las personas. Bueno, entonces para llegar a estos acuerdos, todos los países
tienen que estar de acuerdo párrafo por párrafo con cada documento. Todos. Entonces, por ejemplo, solo les doy como ejemplo, se habló del tema del Zika, porque el Zika es una enfermedad que está asociada a malformaciones fetales. Entonces salta un país y dice, no, yo no estoy de acuerdo con que figure el Zika, porque al final eso promueve el aborto y no sé qué. Bueno, entonces yo dije, uy, ¿qué país será? Y resulta que era el Vaticano. El Vaticano está reconocido como país dentro de las Naciones Unidas. Bueno, entonces, hablar de derechos sexuales es muy complicado porque hay muchos países que son excesivamente ya no conservadores, sino restrictivos la sexualidad, principalmente la sexualidad de las adolescentes, de las y los adolescentes, de las mujeres, de las personas que responden a la diversidad sexual, de las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se hizo? La Sociedad Mundial de Sexología hizo un análisis de cuáles derechos son los derechos que están reconocidos por todos los países y cómo esos derechos se interpretan para el tema de la sexualidad. Y seleccionaron 16 que son los que vamos a revisar ahora. El primero es el derecho a la igualdad y la no discriminación. Es decir, toda persona tiene derecho a disfrutar de sus derechos sexuales sin distinción alguna de ningún tipo, ¿no? Y esto está respaldado, como les digo, por este derecho marco, ¿no? Que sí es reconocido en la Carta de Derechos de Naciones Unidas. El segundo es el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona. Entonces, estos derechos no pueden ser amenazados, limitados o retirados en forma arbitraria por razones relacionadas con la sexualidad. Y estas razones incluyen la orientación sexual, los comportamientos y prácticas sexuales consensuales, la identidad y expresión de género, o acceder o proveer servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva. Es muy importante hacer este énfasis en consensual. Esto significa, por ejemplo, que el matrimonio infantil no está permitido. El abuso sexual no está permitido, porque no hay el consenso, no hay el mutuo acuerdo. En toda relación donde hay una relación de uno sobre otro, es imposible que exista un consenso en relaciones de igualdad. Y el poder se refiere a la posición dentro del trabajo, la posición dentro del centro educativo, a la edad, a la condición económica, etc. El tercero es el derecho a la autonomía e integridad del cuerpo. Esto quiere decir que todos tenemos derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que estimemos conveniente de acuerdo a nuestro criterio. Eso se llama tomar decisiones de manera libre. Además, se sugiere que las decisiones se tomen de manera informada, porque, por ejemplo, si me voy a hacer un tatuaje que está en mi derecho y va a depender del tipo de cultura, yo tengo que informarme cómo hacerlo de manera tal que mi salud no se vea perjudicada, ¿no? Entonces, este derecho es muy importante, el derecho a la autonomía e integridad del cuerpo. Después está el derecho a una vida libre de tortura, trato, pena crueles, inhumana o degradante, ¿no? Esto incluye las prácticas tradicionales dañinas, como por ejemplo la infibulación o extirpación del clítoris, que todavía se usa en algunos países del África y en algunas zonas de América Latina, en Colombia. Esto último yo ni lo sabía, pensé que era una cosa africana, pero no. En América Latina también se aplica en algunas zonas rurales. El tema de la circuncisión, que se aplica por religión, por asuntos, cuando se aplica por asuntos religiosos, es decir, en los bebés recién nacidos, porque obviamente cuando es por motivos de salud, es una intervención saludable y con relativamente pocos efectos, ¿no? Ustedes pueden apreciar en los periódicos, en la televisión, en las noticias, que constantemente se están golpeando
a personas transexuales, personas gays, etcétera. Bueno, esto es un trato cruel, es un trato inhumano, es un trato degradante y debemos de luchar contra eso. Después está el derecho a una vida libre de toda forma de violencia y coerción. Esto incluye la violación, el acoso, la explotación sexual, la esclavitud, la trata, las pruebas de virginidad, la violencia cometida por razón de prácticas sexuales de orientación sexual, ¿no? En algunas culturas, por ejemplo, se estila que si hay alguien gay, van y lo violan, pues, ¿no? Para cambiar su orientación, en fin, todo ese tipo de cosas va en contra de los derechos de las personas. En el tema de bullying, les puedo comentar, por ejemplo, que en el Perú existe una plataforma que se llama CICB. Esta plataforma la aplica el Ministerio de Educación y es para que todas las personas que están dentro del espacio educativo puedan hacer algún tipo de denuncia. Hasta hace pocos años, el bullying por la diversidad sexual pues no era visibilizado en esta plataforma. Ahora sí, pero sigue siendo un tema bastante tabú dentro de la educación pública y no debería ser así. También les puedo comentar que hasta hace poco más de 20 años, en el Perú, si una persona, principalmente una mujer, aunque también los hombres son víctimas de violación, era una violación, bastaba con que el agresor le pidiera disculpas y le ofreciera matrimonio para evitar la pena. ¿Se imaginan? O sea, ese nivel de cosificación teníamos, ¿no? También me tocó, porque trabajé durante muchos años en un servicio para adolescentes, me tocó recibir padres que traían a sus hijas para que se evaluara si eran todas vírgenes. Por supuesto que la charla que recibía el padre era amplia y profunda, ¿no? Porque nunca nos prestamos a ese tipo de manipulación ni falta de respeto a los derechos, ¿no? Bueno, después tenemos el derecho a la privacidad, especialmente relacionada con la sexualidad, la vida sexual, las elecciones sobre el cuerpo, las relaciones sexuales consensuales, y también incluye el derecho a controlar la divulgación a otras personas de la información personal relacionada con la sexualidad. Esto cobra particular importancia en esta época, ¿no? Porque pues muchos jóvenes y adolescentes practican la sexualidad a través de estos medios electrónicos, donde no hay un previo consenso de respeto de la otra pareja, donde hay casos donde la otra pareja graba o difunde fotos con contenido sexual, produciendo un serio daño, ¿no? a la integridad emocional de las personas. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, también tenemos que educar a la gente para el respeto, ¿no? Sobre todo en estos espacios. Después está el derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual, que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras. La palabra placentera la voy a reforzar bastante porque, para darles también un ejemplo, en los libros que se están usando en secundaria en el Perú, la palabra placer, que incluye, digamos, el capítulo de sexualidad, no es mencionada ninguna vez. Ninguna. La palabra moral es mencionada alrededor de 300 veces. La palabra placer, ninguna. Ninguna palabra asociada a una visión positiva de la sexualidad. Y eso es preocupante, y eso es algo que los psicólogos y las psicólogas debemos trabajar y promover, una visión positiva de la sexualidad. Después está el derecho a gozar de los adelantos científicos y de los beneficios que ellos resulten. Por ejemplo, en el tema de los métodos anticonceptivos modernos, todavía
no solo existen barreras internas a través en el Ministerio de Salud para la distribución de métodos anticonceptivos, principalmente anticoncepción oral de emergencia, sino que además existen muchos mitos asociados al uso de los métodos, a los cuales acceden solamente las mujeres con mejor nivel socioeconómico y educativo. Y eso es una injusticia y eso hay que cambiarlo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con temas de fertilidad. Si una pareja desea tener hijos y no puede, sí debería el sistema poder ofrecer tratamientos al alcance económico de las personas, ¿no? Después está el derecho a la información, una información basada en la ciencia, basada en la fuente, y no solo la basada en la ciencia, sino también aquella basada en los saberes ancestrales que debemos revalorar, analizar, cuestionar, reconstruir, etcétera, ¿no? O sea, para hacer las cosas, para tomar decisiones, siempre debemos basarnos en la información. Y la información sobre sexualidad, salvo a algunos de ustedes y de nosotros, que nos gusta navegar, explorar y seleccionar información apropiada, pues no está al acceso de todas las personas y deberíamos promover que el acceso sea universal. El derecho a la educación y el derecho a la educación integral de la sexualidad, vamos a trabajar, vamos a observar en una cápite más adelante cómo se ha luchado con este tema y cuánto falta todavía por trabajar. Y esta educación debería ser apropiada de la edad, científicamente correcta, culturalmente competente, basada en derechos humanos, igualdad de género, e insisto, con un enfoque positivo de la sexualidad y el placer. El derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas similares de relaciones basadas en la equidad y el pleno y libre consentimiento. Es lamentable que todavía en el año 2020 hayan parejas, por ejemplo, del mismo sexo, que si muere uno de ellos, pues no tiene ningún derecho a ningún tipo de protección financiera, afectiva, etcétera. No, no es justo y eso es algo que debemos cambiar. También es cierto que la concepción de la formación del matrimonio, de la pareja, ha ido cambiando con el tiempo, cada vez hay una mayor flexibilidad y yo diría que una mayor transparencia y honestidad, ¿no? En el sentido de tener parejas como más horizontales, más equilibradas. También es cierto que se ha perdido un poquito, no mucho, la capacidad de las parejas de reconstruirse. Y eso también es parte de nuestro rol, especialmente si hacemos psicología clínica, cómo ayudar a las parejas a reconstruir, a fortalecer sus relaciones y por último, si toman la decisión de separarse, cómo hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Después está el derecho a tener hijos, el número de hijos, el espaciamiento de los mismos y a tener acceso a información de los medios para lograr este ideal reproductivo en aquellos que quieran tener hijos, ¿no? También incluye el derecho a acceder al aborto en caso que sea necesario, ¿no? Afortunadamente en el Perú existe el aborto legal desde la primera constitución, no recuerdo ahora el año, 1800 y tanto, y está normado, pero lo que no hay es acceso a la información e incluso muchos proveedores ponen sus propias trabas personales sobre este tema, ¿no? Obviamente esto es una decisión personal y también es tarea de los psicólogos de promover la información para que la gente tome decisiones informadas. El derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, esto es fundamental. Soy firme partidaria de esto, ¿no?
Sin embargo, a esta altura del partido le agregaría este acápite de sin discriminar o dañar, porque hay muchas personas que no, esto es lo que yo opino y se lanzan con una opinión absolutamente llena de odio, ¿no? Y esa no es una opinión, ese es un prejuicio. Después tenemos el derecho a la libre asociación y reunión pacífica. Hay varias marchas que hacen en el Perú asociadas a temas de sexualidad que son pacíficas. Una de las más significativas es la Marcha del Orgullo, significativa en el sentido de, que muestra uno de los derechos más vulnerados a lo largo de la historia y que cada vez suma más personas, ¿no? Después está el derecho a participar en la vida pública y política, sobre todo en estos temas, y de hecho les cuento de esto hace falta. Hace falta mayor formación a nivel político para trabajar estos temas, estos derechos en el ámbito de lo público, ¿no? Por ejemplo, la violencia durante mucho tiempo se consideró ámbito privado y pues hablaba de eso porque era abrir una caja de Pandora. Afortunadamente, cada vez este tema se habla más y se reacciona más, ¿no? Por último, tenemos el derecho al acceso a la justicia y a la retribución y la indemnización correspondiente. Existe en el Perú varios casos simbólicos que fueron llevados a cortes internacionales. Recuerdo mucho el de KL, que era una mujer que se descubrió que tenía un embarazo, que el bebé era anencefálico, o sea, no tenía cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, según el reglamento y leyes peruanas, ella podía acceder a un aborto temprano, y el Estado se lo negó. La obligó a seguir con el embarazo, la obligó a dar a luz y ver esa criatura que murió, por supuesto, a las 24 horas, pero eso reconocido como tortura. Entonces, eso obligó al Estado peruano pues a dar mayor información, facilidades, eh, sensibilizar mejor a sus profesionales, etcétera, entre otros muchos casos. Ahora, cuando trabajamos el tema de los derechos, en el caso nuestro, colegas, en la medida de lo posible, debemos concentrarnos en aquellas personas desentendidas o que viven en vulnerabilidad. Les menciono algunos. Personas que enfrentan desafíos físicos o psíquicos. Yo recuerdo hace muchos años, por ejemplo, nos llegaban notas del hospital diciendo, bueno, mire, esta persona tiene retardo mental grave, por favor, someter a ligadura o a vasectomía para evitar embarazo, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas es algo que hay que discutir, que hay que crear protocolos que estén basados en la ética y la autonomía del cuerpo, ¿no? Personas víctimas de violencia sexual. Y aquí es importante, cuando hablamos de violencia sexual, sí hay un énfasis, no lo voy a negar, en las mujeres y en las niñas, porque obviamente somos las principales víctimas. Pero ojo, no debemos olvidarnos de los niños y los adolescentes, que también son víctimas. Yo hice una investigación hace algunos años en las de todo el Perú y encontré la siguiente cifra. 1 de cada 10 personas en un salón ha sido víctima de algún tipo de abuso sexual. 1 de cada 10, ¿sí? Y la proporción es 2 mujeres por cada hombre, ¿sí? Entonces, la proporción de hombres es bastante alta. ¿Qué pasa? Que de los hombres no se habla, porque a diferencia de las mujeres, cuando una mujer es víctima de violación, no está en juego su identidad sexual. En los hombres se cree el mito más fuerte, más interiorizado, que si un hombre es víctima de abuso, cambia su orientación sexual. Y
no es así. Entonces sí, también para los psicólogos es importante visibilizar el abuso sexual en todas sus formas. Por supuesto, la sexualidad en adolescentes, la sexualidad en personas que representan a las diferentes orientaciones sexuales, la sexualidad en las personas mayores, en las personas víctimas de trata, en los migrantes. Vivimos en un mundo en una migración continua. ¿Por qué? Porque cada vez que hay crisis en un país hay migración. Yo soy migrante, mis padres fueron migrantes, mi hija es migrante. O sea, en una sola familia tenemos 3 generaciones de migrantes, ¿ok? Entonces, el tema de la migración hay que analizarlo, incorporarlo y trabajarlo también desde la psicología, ¿no? Y otras poblaciones que puedan identificar. Bueno, vamos a trabajar ahora algunas definiciones o conceptos clave. En primer lugar, la definición de sexualidad, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura señala que la sexualidad es la dimensión central del ser humano. Efectivamente, es parte de nuestra personalidad, de lo que somos, y que incluye el cuerpo, nuestra relación con el cuerpo, los lazos afectivos, el amor, el sexo, el género, la identidad de género, la orientación sexual, la intimidad, el placer, si podemos y queremos, la reproducción, ¿no? La sexualidad es compleja e incluye múltiples dimensiones, legales, históricas, éticas, culturales, etc. Entonces no es un elemento fácil de estudiar, sino que requiere ver múltiples aristas. ¿Cuáles son las dimensiones de la sexualidad? La primera es, soy desde mi corporalidad, que es la convicción y valoración interna de lo que somos. Cada uno de nosotros somos individuos únicos y tenemos una visión de nuestro cuerpo y de nosotros mismos. Esta combinación de elementos nos permite articular nuestra identidad sexual, que se basa en lo biológico y lo fisiológico, y que se define al año y medio, 2 años de edad, ¿no? A esa edad ya sabemos cuál es nuestra identidad sexual. Y después está la identidad de género, que se basa en lo cultural, en cómo en mi familia, en mi comunidad, en mi cultura, se educa o se forma de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres. También se relaciona con otras identidades relacionadas con el sentido de pertenencia y la interrelación con otras personas, ¿no? Como por ejemplo, soy adolescente, soy chipivo, etc. Este es el primer nivel, el núcleo. Soy desde mi corporalidad, desde mis sensaciones corporales. Encima se construye, soy desde mis pensamientos, emociones y sentimientos. Esto es importante porque tiene que ver con mis actitudes y cómo tomo un sentido ético en mis decisiones de vida. Si me masturbo o no, si tengo relaciones sexuales o no, si uso métodos o no, si me violentan, si denuncio o no, si soy capaz de decirle a mi hija dentro de las relaciones sexuales o sexuales y afectivas lo que me gusta, lo que me disgusta, ¿no? Entonces, estas decisiones van a estar asociadas a una cosa que se llama autonomía progresiva, también a mi voluntad y también a mis capacidades personales y a mi ejercicio pleno de derechos. Y por último, está el tercer nivel, la tercera capa de la cebolla, que soy desde mis comportamientos, que tiene que ver con la orientación y las formas de gestionar nuestras relaciones
con otras personas. Es decir, motivo y regulo la forma como nos sentimos, deseamos, nos comunicamos o actuamos en la búsqueda o entrega de afecto, cuidado, placer, intimidad, etc. Regula también desde un marco ético y de derechos la interrelación entre nuestros deseos y nuestros comportamientos. Clave, por ejemplo, para trabajar el tema de los celos. Clave, por ejemplo, para trabajar el tema de la pérdida o terminación de una pareja. Es decir, cómo distinguimos lo que nosotros sentimos y deseamos del potencial comportamiento que podemos tener respecto a estas emociones, sentimientos, deseos. Bueno, dentro del contexto de la educación integral de la sexualidad, también debemos entender que parte de las aristas de la sexualidad están asociadas a que tienen un significado diferente según el idioma, el contexto histórico y el cultural en que se ofrezca esta educación. La sexualidad se refiere a la persona y sus significados, ¿no? Y parte de esta experiencia y necesidad subjetiva de tener tanto intimidad como privacidad. También la sexualidad es una construcción social que se entiende mejor si tomamos en cuenta las creencias, las prácticas, los comportamientos, etc. Entonces, la sexualidad es una forma de nivel individual, de práctica individual, pero que está enmarcada en valores y normas culturales. Entonces, por ejemplo, para algunas culturas bañarse todos juntos, desnudos en una piscina, pues es aceptable. Para otras culturas, lo aceptable es que la mujer use burka y no se le vea ni la pestaña, ¿sí? Entonces, y sin embargo, ambas culturas tienen sexualidad, ¿no? Esta parte es clave, la sexualidad está vinculada al poder. Entonces, el límite supremo del poder de una persona es la posibilidad de controlar su propio cuerpo. Por eso hay tantas dificultades para para que los padres y madres comprendan la importancia de la educación de la sexualidad, ¿no? Porque no comprenden el concepto de autonomía progresiva. O sea, uno a los hijos los forma de manera tal que si uno en algún momento sale del cuerpo, ellos sean capaces de vivir una vida plena por sí mismos, ¿no? La sexualidad está presente a lo largo de toda la vida y esto también es importante entenderlo porque significa que la sexualidad es algo que está en constante aprendizaje. Es decir, lo que yo pienso, siento y hago de la sexualidad en el aquí y en el ahora no es lo mismo que a los 10, a los 15 o a los 18. Ahora, también las expectativas que rigen el comportamiento sexual también van a variar según la cultura. Entonces, lo que en alguna cultura es aceptable y deseable, por ejemplo, que un hombre de 60 se case con una niña de 12 años, como en el mundo árabe, en otras culturas, como la nuestra, no es aceptable. Entonces, también en algún momento y a través de las Naciones Unidas y espacios similares, se están llegando como a consensos de cuáles son los mínimos tolerables que como humanidad podemos aceptar, ¿no? Bueno, acá viene una de las peleas que estamos teniendo en el aquí y en el ahora. Ustedes van a escuchar en esta presentación indistintamente Educación Sexual Integral, ESI, y Educación Integral de la Sexualidad, EIS. ESI es un concepto ya antiguo, está presente en los lineamientos de educación sexual del Minedu del año 2008, estamos hablando de, no sé, un montón de años atrás, y se basa, o sea, como concepto lo sexual es lo biológico, ¿no? La diferenciación entre machos y hembras. Cuando hablamos de educación sexual,
a mi criterio, es un concepto muy limitado. La sexualidad abarca mucho más que lo físico, biológico o genético, es mucho más amplio. Entonces, cada vez más se está trabajando educación integral de la sexualidad. Como les digo, es un concepto más amplio y abarca todos los demás factores, no solo los físicos, sino afectivos, socioculturales, etc. Entonces, cuando vean ustedes dentro de la presentación educación sexual integral, se refiere a textos que está usando actualmente el Ministerio de Educación. Y cuando vean educación integral de la sexualidad, se refiere a lo que se está trabajando, lo último que se está trabajando a nivel de los psicólogos y sexólogos, como es el caso mío. La EIS en el Perú está definida en el Currículo Nacional de Educación Básica, porque sí está, el espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve valores, conocimientos, actitudes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas con relación al cuidado del cuerpo, relaciones interpersonales y el ejercicio de la sexualidad. ¿Okay? Cabe señalar que el enfoque principal del Ministerio de Educación es un enfoque preventivo, principalmente. Recién en los últimos tres años está tratando de entrar el enfoque formativo, pero tiene bastante resistencia. ¿Qué significa el enfoque preventivo? Que se enfatiza en menos embarazo en adolescentes, menos infecciones de transmisión sexual, menos violencia, menos trata, etc. ¿Qué significa el enfoque formativo? Implica desarrollar pensamiento crítico, desarrollar marco ético, desarrollar conocimiento del cuerpo, y desarrollar el tema del cuidado del otro. ¿No? Hay varios otros conceptos que son un poco más amplios. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, define que la educación sexual es un proceso formativo centrado en la persona, ¿no? Que se desarrolla de acuerdo a la etapa de madurez, que contribuye al fortalecimiento de sus identidades, desarrollo de su autonomía, autocuidado, afectividad, pensamiento crítico, comportamiento ético y relaciones interpersonales. Y por ahí refundido en algún documento oficial, habla de una sexualidad saludable, responsable y placentera, lo cual yo aplaudo. Mantener la palabra placentera costó por lo menos 2 años de discusión a nivel del ministerio, pero ahí está. También la educación sexual en el Perú tiene una serie de características: sistemática, científica, progresiva, participativa y centrada en la persona. Se da en 2 niveles. Un nivel a nivel de tutoría y orientación, a nivel del TOE, con determinadas charlas específicas, pero también se desarrolla como contenido formativo a través del curso de personal, social, familiar, etc. Entonces, es sistemática porque se fundamenta en los principios de la ley de educación, en los enfoques del Currículum Nacional de Educación Básica, es culturalmente relevante, adecuada a las necesidades nacionales, o sea, se adapta a las diferentes culturas. Es científica porque obviamente se sustenta en la evidencia, se actualiza periódicamente. También considero que el rol de la psicología en este caso sería sumamente útil sistematizar y analizar evidencias y compartir esas evidencias con quienes se investiga, ¿no? Y siempre hacer llegar copias al Ministerio de Educación y sobre todo rendir cuentas a la comunidad de las investigaciones que realizamos. Es progresiva porque va de acuerdo a las etapas de desarrollo, que va
desde los primeros apegos que se generan en la familia, el reconocimiento de las diferentes partes del cuerpo, la práctica de actividades físicas, etcétera, ¿no? Hasta inclusive la respuesta sexual humana, el desarrollo de habilidades emocionales y todos los otros elementos que van haciendo de nosotros mejores personas. Les cuento también como anécdota, acá habla de, por ejemplo, la respuesta sexual humana, ¿no? Bueno, en los 5 libros de secundaria que se están usando en el Perú oficialmente, en ningún libro dirigido a adolescentes jóvenes se habla de la masturbación, por ejemplo, que años anteriores sí se hacía, ahora no. Ahora lo más que hay es un link que sembraron por ahí, que no tiene ninguna relación con el texto de los libros, y que también es importante desde la psicología hacer un análisis de los contenidos, de los materiales educativos que se ofrecen en el Perú. Pero, por ejemplo, resulta absolutamente inusual y poco práctico no hablar de masturbación con adolescentes cuando es una de las etapas en la cual la masturbación es una práctica saludable, segura, etcétera, y preventiva también, ¿no? Bueno, es participativa porque promueve el involucramiento de todos los actores de la comunidad educativa. Acá también creo yo que desde la psicología podemos contribuir creando metodologías que partan desde las experiencias individuales. Es clave para el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus ramas la práctica cotidiana, la autorreflexión y la autocrítica. Es lo que nos ayuda a nuestro crecimiento como profesionales. Particularmente si vamos a trabajar el tema de sexualidad humana, debemos comenzar primero por nosotros mismos, porque cualquier mito o tabú que nosotros tengamos va a permear a otras personas y por lo tanto va a hacer daño. Y lo primero en salud es no hacer daño. También que está centrada en la persona, o sea, no es lo que yo creo como adulto o adulta que ellos necesitan o quieren. Se parte de lo que ellos saben, quieren y necesitan, de acuerdo a su edad. También es importante desde la psicología construir o comprobar nuevas teorías del desarrollo psicosexual. O sea, miren, yo lo quiero mucho a Freud, pero me podrida con el tema de la envidia del pene y todas esas cosas. Entonces, realmente es importante construir nuevas teorías de desarrollo psicosexual. No centrarnos en lo que ya existe, sino cuestionarlo constantemente, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño intermedio de unos 5 minutitos, primero para respirar, pararse, ir al baño, en fin, no aburrirse tanto, pero también para dejar preguntas en el chat, las cuales contestaré antes de seguir con la presentación. Así es, Paola, te dejo. sí, así es, licenciada. Ya está activo el chat para las personas que quieran hacer las preguntas. Es un tema bastante interesante, así que ya están disponibles para que puedan empezar a preguntar y yo voy a ser quien va a leer las preguntas para que la licenciada pueda responder. A ver, licenciada, le leo la primera pregunta. Dice, bueno, gracias por su ponencia primeramente. Y se da poca apertura sobre la sexualidad en el adulto mayor. ¿Qué sugerencias usted brindaría a esta población para tener una sexualidad más libre y disfrutar del mismo? Bueno, efectivamente,
Lo que pasa es que el enfoque biomédico a nosotros nos malogró la vida, ¿no? En el enfoque biomédico la cosa es como una curva donde uno nace, madura, llega a la adultez y es lo máximo, y de ahí empieza la cuesta abajo. Tenemos que cambiar ese enfoque. El enfoque de vida debe ser una espiral, ¿sí? Donde uno constantemente está aprendiendo y superándose a sí mismo hasta que se muere. El ser humano no termina de aprender y disfrutar hasta que se muere. Bueno, rol de los psicólogos promover esta visión. Ahora, ¿qué hay que hacer? Promover talleres con adultos mayores, hablar de sexualidad con adultos mayores, promover espacios de conocimiento porque muchos se han quedado solos, se han quedado sin pareja, no tienen lugares donde ir. En otras culturas, por ejemplo en México, ¿no? En México los parques son espacios de la comunidad. Entonces los días sábados, los días domingos, siempre aparece alguien que pone danzones y van las parejas de personas, adultos mayores y de todas las edades en realidad, pero mucho adulto mayor, a bailar al parque un par de horas el domingo. Me imagino que hacer una campaña de ese tipo tendría bastante impacto. Claro, ahora en tiempos del coronavirus, la cosa está un poco difícil, no lo niego, pero es papel también de los psicólogos revalorar la sexualidad en el adulto mayor, revalorar porque es un elemento que te enriquece. Y también ir un poco más allá de lo coital, ¿sí? Porque obviamente pues a veces el cuerpo no ayuda, pero hay otras formas de expresión de la sexualidad que casualmente son las mismas que se aplican en los adolescentes temprano, el tema de las caricias, el tema del amor, etcétera, que es algo que por cansancio o por dejadez no vamos cultivando y es algo que se debe cultivar. Siguiente pregunta. A ver, la siguiente pregunta es, buenas tardes. ¿Cree usted que por los principios de la bioética es que todavía niegan los permisos de aborto? Pues no, porque parte de la bioética tiene que ver justamente con ponerse en el lugar de la persona que está necesitando esa situación. Es decir, las mujeres no andan por ahí abortando alegremente, nadie quiere abortar ni nadie quiere promover el aborto, ¿sí? Pero hay situaciones particulares donde el aborto se presenta como la única salida viable. Por ejemplo, una niña de 12 años abusada por el padre y embarazada. El obligarla a llevar ese embarazo es una forma de tortura, ¿sí? Entonces, sí son temas que deben ser analizados, discutidos, pero además, como les digo, en el Perú hay una normativa, o sea, hay una política, hay una normativa, y que lo que sorprende es que esa normativa no la respeten todas las personas. Y para desarrollar esa normativa, obviamente, hubo mucha discusión ética detrás. Entonces, en realidad, lo que hace que no se acceda a los procedimientos y que muchas mujeres en el Perú mueran porque no acceden a los servicios es las propias barreras personales y las barreras institucionales, porque las instituciones han sido diseñadas todas, salud, educación, incluso a veces los centros educativos de todos los niveles, están diseñadas no en función a la persona que atienden, sino que están diseñadas en función a que el sistema sea fácil, ¿no? Siguiente pregunta. Dice, buenas tardes. Quisiera saber si en caso de que un paciente tenga VIH y no quiere contarle a su futura pareja de este tema por miedo a que malogre su relación, ¿qué medidas debe tomar el psicólogo? Bueno, siempre debe respetar la posición de la persona a la que atiende, ¿no? No, uno bajo ningún concepto puede llamar a la pareja y decirle, oye, mira, te aviso por si acaso, no. Entonces, lo que hay que hacer es construir con la persona que atiende un marco ético de referencia. ¿Cómo así? Primero, mira, tú tienes VIH, vives con el virus, te estás atendiendo, ¿no? Eso se espera que se esté
atendiendo. Actualmente el VIH es considerada una enfermedad crónica. Muchas personas viven toda su vida y a lo largo de toda su vida sin una vida larga y plena, sin ningún tipo de problema. No es como el VIH en sus inicios en los 80 que simplemente te dabas y te morías, ¿no? Esto implica también vivir con una cierta conciencia de lo que uno es y cómo uno está en su condición de salud, el autocuidado, ¿no? El querer vivir más años más feliz, más plenamente. Esto implica también que en las relaciones de pareja, la pareja también tiene que cuidarse, porque si por A o B una persona contagia a su pareja, si tienen relaciones sin la protección debida, hay lo que se llama mayor carga viral y por lo tanto hay un mayor riesgo de adquirir algún tipo de infección, etc. Entonces se debe reflexionar con la persona que hasta qué punto es satisfactorio para él o para ella tener una pareja con la cual no puede confiar plenamente, con la cual no se puede expresar plenamente y con la cual siempre va a tener el remordimiento de no decirle la verdad, ¿no? Entonces sí, esa parte de trabajo ético, darles ejercicios de análisis, sí es importante trabajarla, pero bajo ningún concepto actuar como un policía, no nos corresponde. La última pregunta. Dice, buenas tardes. ¿Cree usted que las agendas políticas, tanto de izquierda como de derecha, se prestan a la mala información en temas de educación sexual? Bueno, a ver, primero, es difícil que grupos conservadores tengan en su agenda el tema de sexualidad. Es muy difícil, porque implica autonomía e implica pensamiento crítico. Entonces esos son temas con los cuales muchos líderes políticos no saben trabajar. O sea, no saben trabajar con gente que piensa y cuestiona. Le temen a eso, ¿no? Pero definitivamente el tema de sexualidad es un tema de agenda política. Y dependiendo de cuántos votos quieran tener, va a estar incluido con mayor o menor visibilidad, ¿no? Más adelante, cuando les hable de la historia de la AIDS en el Perú, les voy a ir comentando cómo ha ido la jugada política en este tema, e insisto nuevamente en lo que dije al principio. Sí es importante que aquellos de ustedes que tengan esa capacidad de análisis político, que tengan el interés de aplicar la psicología a la política, que realmente está haciendo un poquito de falta, créanme, es importante que se formen en estos temas y aprendan a trabajarlos y a negociarlos en particular. Bueno, si no hay más preguntas, Paola, ¿hay más preguntas? No, licenciada, esas son todas. Correcto, entonces vamos a ir a la parte final de la presentación. Vamos a hablar un poquito de la historia de la AIDS. Para entender esto, debemos comprender también que estamos en una época en la cual hay dos paradigmas que se están enfrentando en la parte educativa. El paradigma tradicional, en el cual, por ejemplo, yo fui formada, y el paradigma del tercer milenio, en el cual estoy siendo formada, porque tampoco me quiero quedar atrás en la historia, pero probablemente ustedes ya están en ¿no? En el paradigma del tercer milenio. En el paradigma tradicional, el objetivo de la educación era desarrollar es decir, contribuir al avance científico y tecnológico, enseñar a pensar en un marco de control moral, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es bueno, qué es malo. El tipo de pensamiento era un pensamiento lógico lineal. Se analiza los problemas a través de la segmentación y focalización, o sea, el famoso vamos por partes, como decía
el carnicero, ¿no? Cada etapa de aprendizaje era independiente una de otra y termina cuando la persona sale del ambiente académico, ¿no? Entonces no había relación entre inicial y primaria, entre primaria y secundaria, entre secundaria y la universidad, y entre la universidad y lo que sigue más adelante en la vida. La evaluación se orientaba al cumplimiento de objetivos de aprendizaje, ¿no? De 0 a 20. El ambiente de aprendizaje es netamente académico, escolar, formal, institucional. El criterio de verificación es la lógica de la experimentación. ¿Explica el problema? No se compromete con la acción. O sea, se desarrolla teoría, pero no hay compromiso con la acción y el cambio. Y el conocimiento se refleja en desarrollo de ciencia y tecnología y tener una comunidad científica relativamente fuerte. A lo largo de los años, algunos países lograron esto, otros llegaron a la mitad y otros ni siquiera se acercaron. ¿Cuál es el nuevo paradigma? El nuevo paradigma se focaliza en lograr avance social. De hecho, por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos una agenda común, que son nuestros objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y que fueron construidos a través de una encuesta a nivel mundial, ¿sí? Es un acuerdo de la humanidad. Entonces, cómo lo que hace cada país, cada comunidad, cada institución, cómo contribuye al logro de esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Acá la idea es enseñar a pensar para saber hacer en un marco de contribución a la ética y los derechos humanos. El énfasis es el pensamiento multidimensional, un pensamiento sistémico, ¿no? Se enfoca los problemas con el objetivo de solucionarlos. Entonces usa información y recursos de diferentes disciplinas. Y eso me pasó a mí, por ejemplo, cuando terminé la universidad. Tuve que aprender desde, qué sé yo, cómo hacer diseño gráfico, cómo hacer videos, etcétera. Otras disciplinas, incluyendo la estadística para beneplácito de mi profesor Romero, para hacer mi trabajo, ¿no? Para resolver los problemas a los cuales me enfrentaba. Cada etapa de aprendizaje es interdependiente con las otras, y esto es lo fundamental. El aprendizaje es a lo largo de toda la vida. Por eso se llama aprendizajes fundamentales, ¿no? La evaluación se orienta al desarrollo de competencias. ¿Qué tan competente eres para resolver determinadas situaciones o problemas? Los ambientes de aprendizaje son múltiples, formales, informales, familiares, comunitarios y del universo tecnológico. El criterio de verificación acá es la lógica de la efectividad. ¿Resuelve el problema? Adicionalmente a eso, más adelante, según uno se va a preguntar, ¿es costo efectivo? ¿Es rápido? Y una serie de otras preguntas asociadas a resolver el problema. Se compromete con la acción, o sea, acá lo que se quiere lograr son cambios. Y el nuevo conocimiento se refleja en el desarrollo humano, que puede ser ciencia y tecnología, pero no solamente ciencia y tecnología. Por ejemplo, ciudadanos con pensamiento crítico. Por ejemplo, algo que ahora va a ser cada vez más necesario dado el COVID, el tema de lo solidario, el tema de la construcción de comunidades sostenibles, etc. Entonces, hablemos un poco de qué ha pasado en los últimos 40 años en el tema de la educación integral de la sexualidad en el Perú. Y realmente esto es como único. Esta parte es la primera vez que la expongo, porque pues no hay mucho trabajo sobre esto en el Perú y es importante para entender la vulnerabilidad en la cual estamos en este tema, ¿no? Entre los años 80 y 85, durante los gobiernos de Belaúnde y primer gobierno de García Pérez, el enfoque era un enfoque demográfico y de lucha contra la pobreza. Se trabajaba temas como familia, paternidad responsable, planificación familiar,
ITS, etc. Y se actualizó la Ley de Política de Población para incluir la anticoncepción quirúrgica voluntaria o AQV, que no era considerado un método anticonceptivo. De hecho, yo tengo una anécdota ahí porque en mi caso tuve 3 hijos, mujer, la mayor, y después tuve mellizos, hombre y mujer. Después de los mellizos, quise hacerme la ligadura y trabajaba en una institución relacionada a la anticoncepción, ¿no? Sobre todo la AQV. Y entonces voy para operarme y me dicen, no, usted necesita permiso del marido. O sea, en esa época era así, ahora no. Es un método bastante seguro para parejas que ya no quieren tener más hijos y es una lástima que es muy poco utilizado, ¿no? Entre los años 85 y 95, durante los gobiernos de García Pérez y Fujimori, se incorporó un seminario de educación en población en el currículo de formación magisterial. Se incluyeron temas de educación en población en el currículo de educación primaria. Se elaboraron y distribuyeron guías metodológicas para docentes, incluyendo formación magisterial. Por supuesto, no duraron ni 2 meses, se las tumbaron, los conservadores se las tumbaron. Y a partir del año 91, los contenidos de EIS estaban oficialmente en las asignaturas de educación cívica, educación familiar y familia y civismo. Entre los años 96 y 2006, Paniagua, Toledo, García Pérez, se implementó un programa nacional de educación sexual entre los años 96 y 2000, a cargo de la Oficina de Coordinación Universitaria y Programas Especiales de Prevención. Buenísimo el programa, obviamente los sectores conservadores se lo echaron abajo. Entre el 2001 y el 2005, la educación sexual dejó de constituir un programa a nivel nacional y pasó a ser un tema del área de prevención. En el 2005 se aprobó, entre otras cosas, el Reglamento de Educación Básica Regular, incorporando la educación sexual como tema transversal de currículum. Es decir, lo desaparecieron, ¿no? Ahí está, pero nadie lo tocaba. También se incorpora como contenidos básicos en algunas áreas curriculares, como personal social, ciencia y ambiente, etc. Y por último se incorpora como tema en el área de prevención psicopedagógica dentro de tutoría, ¿no? Y aquí le asigna trabajo a los profesores, los directivos, el psicólogo o psicóloga escolar, si lo hubiera, padres, madres de familia y las y los estudiantes. Ahora, si vas a ser psicólogo o psicóloga escolar, es muy importante que trabajes tus prejuicios. Muy importante. Caso emblemático, el caso de un chico en Colombia. Él estaba con su celular, pasó el profesor, le quitó el celular, se lo llevó al psicólogo, el psicólogo revisó el celular, encontró fotos de este chico con su pareja, la psicóloga, llamó a la familia de ambos chicos, puso en evidencia su relación afectiva, etcétera, etcétera, se manejó pésimo el tema y al final este chico terminó suicidándose, ¿no? Entonces, ojo, si vas a ser psicólogo o psicóloga escolar, tienes que tener mucha empatía y mucho tacto con los niños, porque cualquier cosa que digas puede ocasionar muchísimo daño, ¿sí? Entre los años 2006 y 2016, gobiernos de García, Humala y Kuczynski, la UTOPI derivó en DITOE, una dirección, y actualmente es una TOE, ya le quitaron la dirección, o sea, cada vez tiene menos peso político dentro del ministerio, pero sin embargo, valientemente han tratado de contribuir en la medida de sus posibilidades con el tema de la educación integral de la sexualidad. Entre los años 2011 y 2014 se implementa un sistema curricular nacional
el cual incluye, de hecho con la ministra Salas como ministra, ¿no? El cual incluye un marco curricular, mapas de progreso, rutas de aprendizaje, y es una de las cosas más maravillosas que yo he visto en el Perú en los más de 40 años que llevo en este país. Realmente maravilloso, ¿ya? Hablaba de 9 áreas. Una de estas áreas se desenvuelve con autonomía. Dentro del área de autonomía estaba el tema de la sexualidad, de la identidad, el tema de la ética, el tema de la espiritualidad, del aprender a aprender, etc. Ojo que se trabajaba espiritualidad como un concepto amplio, no asociándolo a ninguna religión, como corresponde a un Estado laico. Para variar, la ministra no duró casi nada en el gobierno, se la tumbaron porque hablar de sexualidad requiere autoridades valientes. Y ustedes ya pueden apreciar en televisión, en los diferentes espacios, que las autoridades no son muy valientes, que digamos, ¿no? Entonces imagínense estas nueve competencias que se desarrollaban a lo largo de todo, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, coherente, sin saltos de aprendizaje, en fin. Era una maravilla. Sentí mucho orgullo de ese trabajo. Entonces, en marzo del 2015, estando el famoso ministro Saavedra, de la noche a la mañana, aprueba un currículum nacional de educación básica, donde sacaba totalmente la educación integral de la sexualidad e incluía el testimonio de vida en la formación cristiana, haciendo evidente no solo la falta de apoyo político sobre este tema, sino también la intervención directa de sectores antiderechos en la gestión pública. Entonces pasó de 8 a 11 competencias desagregadas entre sí. En junio del 16 aprueban un currículum nacional de educación básica donde la sexualidad aparece pero totalmente reducida al mínimo y pasa de 11 a 31 competencias, incluyendo 2 de religión cristiana. Con lo cual la visión integradora que se esperaba lograr y que se trabajó en los 5 años anteriores, se fue a la basura. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes no son docentes, pero para quienes son docentes, el tener 31 competencias es sumamente desafiante, por decirlo menos, de trabajar, ¿no? Algo que podía haber sido fluido, sencillo, digamos, modelado de acuerdo a la población con la cual estamos trabajando, se transforma en este mamotreto, ¿no? De 31 competencias. Pero además, solamente 29, porque esas 31 en realidad es un desagregado de las 9 originales, ¿no? Pero solamente 29 están trabajadas, o sea, con contenidos, con mapas de progreso, de evaluación. Las otras de religión no tienen ningún tipo de explicación en cuanto a mapas de progreso, en cuanto a evaluación. No tiene, es un Frankenstein, ¿no? Ahora, a pesar que incluyeron la religión cristiana como deseaban desde el comienzo, concentraron el ataque en temas de género y sexualidad. Y entonces pusieron una demanda para eliminar el enfoque de género y de paso lo referido a autonomía, pensamiento crítico y sexualidad del Currículum Nacional de Educación. Y ganaron en primera instancia, pues las personas antiderechos tienen representantes en todos los cargos públicos, incluyendo la justicia, obviamente en el Congreso. Ustedes del Congreso anterior han disfrutado algunas de las opiniones más brillantes en temas de sexualidad en la historia de la República, ¿no? Entonces, el MINEDU sacó un comunicado en marzo del 18 señalando suspender momentáneamente el tema curricular en el extremo que aprueba respecto al enfoque de igualdad de género.
y se definía el enfoque como, si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Uy, un escándalo. O sea, no entendieron que una cosa es ser hembra físicamente, mujer, qué sé yo, y otra cosa es cómo debemos actuar las mujeres o interactuar. No se entendió. No se entendió que no es lo mismo una mujer en el Perú en el año 2020 que una tapada limeña de hace unos siglos atrás. No se entendió, ¿no? O tal vez se entendió, pero se vio que hacer que las mujeres tengamos mayor autonomía es como un poquito peligroso, ¿no? Y no se dan cuenta que también estos estereotipos de género también afectan negativamente a la vida de los hombres, porque tampoco pueden desarrollarse con todo el potencial y capacidades que tienen. Recién el 3 de abril del año pasado, la Corte Suprema declaró infundada la demanda y pudo aplicarse el currículum de manera plena. Bueno, este currículum, ¿no? Que no es mi sueño adorado, pero bueno, es lo que hay. Y al día siguiente el gobierno publicó la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? Lo que lo protege de cualquier futura intromisión sobre el tema. A título personal, exclusivamente personal, no puedo creer que me quedan 15 minutos. Ok. Bueno, a título personal, se me fue volando el tiempo, me disculpan. Considero que la ley de igualdad de género o la política nacional de igualdad de género tiene un grave defecto. No considera a los hombres en ninguna de sus secciones. Eso para mí es un defecto. O sea, hablar de igualdad de género no es solo hablar de mujeres, ¿no? Y voy a correr los 15 minutos que me quedan. Bueno, ha habido también una serie de retrocesos. A fines del año pasado se trabajó una actualización de los lineamientos vigentes de educación sexual del 2008. Se trabajó no solo contenidos, bases legales, etcétera, sino también se hicieron talleres con poblaciones, con padres, con jóvenes de validación, y ofrecieron a marzo de este año a aprobarlo. Estamos ahora en julio y aún no salen los nuevos lineamientos de educación sexual. Tampoco aceptaron cambiar educación sexual por educación integral de la sexualidad. Claro, porque, insisto, hablar de sexualidad implica hablar de otros temas, ¿no? Insisto, los lineamientos están pendientes, nuevamente hubo cambio de ministra, pero se han elaborado algunos materiales para apoyo del tema durante el 2020. Yo quiero que miren esta lámina y observen la variabilidad de ministros entre el 2000 y el 2020. O sea, los ministros de educación en promedio duran un año y un mes en el cargo. ¿Quién puede hacer políticas públicas con ese nivel de inestabilidad? Nadie, ¿no? Bueno, originalmente, en el tema de la historia de la educación integral de la sexualidad, originalmente el enfoque era un enfoque moralista, muy reglamentado. Esto se puede hacer, esto no, las mujeres allá, los hombres acá, etc. Esto, claro, es una espiral porque lo que quiere decir es que no es que una supere a la otra y la otra desaparezca, no. Todavía hay sectores del mundo donde hay ese enfoque y hay personas que tienen ese enfoque, ¿sí? Pero también quiere mostrar que se han ido construyendo enfoques nuevos o distintos. El primero era el moralista. El segundo es el biologicista, es decir, se centraba en este es el pene, esta es la vagina, así funciona, así se reproduce el ser humano, etc. Por ahí, por los 60 del siglo pasado, surge el enfoque erótico, que tiene que ver con el placer en contraposición con el tema de las guerras, ¿no? Que había en ese entonces, como por ejemplo la guerra de Vietnam.
Posteriormente, en los 80, con el surgimiento con la identificación del VIH, surge un enfoque preventivo patologista, ¿no? Que es, mira, esto hay que hacerlo así, así tú no te contagias, no te enfermas, no te pasa nada. ¿Mm? Y actualmente el enfoque es un enfoque ciudadano, es un enfoque integral, basado en derechos, orientado al cambio, etc. Entonces, basado en el moralista están los currículum de solo abstinencia y que de las mujeres dependía decir no, ¿no? Porque los hombres eran unas máquinas insaciables de sexualidad y las mujeres en realidad la sexualidad no nos interesa. Ese era el enfoque, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que eso sea la verdad. En los 80, con el tema este del VIH, surgen los currículums basados en el buen comportamiento, que la idea era posponer las relaciones sexuales o cuidarse si las tenía. Aquí la responsabilidad ya es de ambos, ¿no? Y más tanto la de abstinencia como esta está orientada a adolescentes y jóvenes. En los 90 surge, en los 90 hasta mediados del 2005 más o menos, surgen los enfoques comprensivos, que acá ya el enfoque es ser responsable, cuidarse, cuidar de otros, disfrutar de la sexualidad, de las relaciones interpersonales, incrementar el bienestar. Ahora surge la idea de bienestar, surge la idea de habilidades para la vida y la educación sexual va dirigida a todas las poblaciones, ¿no? Hasta jóvenes. Con el enfoque del desarrollo humano, que es el último que estamos trabajando, acá abajo ustedes van a ver la bibliografía. El enfoque es en el bienestar, en la autonomía progresiva, en un marco de derechos, fortalece el pensamiento crítico. Aquí el enfoque es aprender a ser, la autonomía, y aprender a convivir, la empatía y la solidaridad, y va orientado de todas las edades en todos los contextos. Eso es lo que se esperaba lograr en el currículum en el Perú, este enfoque de desarrollo humano. También la educación de la sexualidad tiene diferentes entornos, ¿no? El desarrollo de competencias implica la combinación de conocimiento, actitudes y prácticas orientadas a cumplir una meta o resolver un problema. Y hay un ciclo en el cual uno expresa las competencias que va desde las características personales, pasando por las capacidades o aptitudes, el análisis de información, los filtros internos, los cambios de actitudes y al final lo que uno ve, ya sea como docente, como psicólogo, como persona, es como el otro o la otra expresa estas competencias a través del comportamiento. Y hablábamos de los entornos. Nosotros acá hemos puesto niños, niñas y adolescentes como centro, pero en realidad podemos poner a la persona. Todos estos entornos influyen de una u otra manera en el enfoque que se dé respecto a la sexualidad, ¿no? Y es más, muchas veces recibimos mensajes a veces contrarios. Entonces, por ejemplo, ustedes recordarán este tema de embanderar la vía expresa, ¿no es cierto? Y poner mensajes como basta de orgías en las escuelas y el coito anal y no sé qué. Bueno, esa es una forma de dar información sobre sexualidad que cada persona lo va a interpretar de acuerdo a su experiencia, ¿no? La educación en el Perú tiene diferentes enfoques, enfoque de los derechos humanos, y hay toda una explicación. El enfoque inclusivo, y aquí se habla de tolerancia. Y yo creo que también como psicólogos nos corresponde como eliminar la palabra tolerancia. Tolerancia es te masco pero no te trago, y no es esa la idea de la inclusión, no es la tolerancia, ¿ya? Pero bueno, así está en el informe. Está el enfoque intercultural, el enfoque de igualdad de género, y también se habla de bullying homofóbico, y yo creo que debería hablarse de bullying hacia la diversidad sexual, porque es más allá del homofóbico, ¿no? Es transfóbico, etc. Tiene también un enfoque ambiental, orientado al bien común, en búsqueda de excelencia,
es papel de los psicólogos también trabajar y comprender estos enfoques, y adicionalmente en sexualidad se agregan dos, que son el enfoque intergeneracional, porque sí, acá aprendemos todos, adultos, jóvenes y niños, y todos aprendemos de todos, ¿no? Y está el enfoque interseccional, que se refiere a identificar a qué vulnerabilidades nos exponemos, ¿no? O sea, no es lo mismo ser afrodescendiente, no tener ingreso económico y vivir, qué sé yo, en Iquitos, a, qué sé yo, estar en una ciudad con mayores recursos a los cuales acudir y recibir apoyo. También tiene 4 componentes, que son identidad y comunidad, autonomía y autocuidado, afectividad y relaciones interpersonales, pensamiento crítico y comportamiento ético. Estos 4 componentes sí están expresados en el lineamiento, en la actualización del lineamiento que se quiere aprobar. Ojalá que salga. Tiene una serie de objetivos que están orientados al bienestar, y tiene 3 procesos, que son conocer el cuerpo, valorarlo, autorregularlo y expresar a través del cuerpo, desarrollar y expresar una ética personal que nos permita disfrutar de nuestras relaciones interpersonales, cuidándonos y cuidando de otros, y adquirir y demostrar confianza, responsabilidad e independencia en la expresión de la sexualidad. Y aquí el papel de los psicólogos también es desarrollar o apoyar un desarrollo saludable y armónico de estos procesos. En esta lámina, esos 4 componentes que mencionábamos antes, habla acá específicamente cuáles son los procesos que se siguen en cada uno de ellos y qué contenidos debería trabajarse. Y lo que quiero que quede muy, muy claro es que esto es a lo largo de toda la vida. O sea, no es solamente en la etapa escolar. Y su fin último es lograr el bienestar y la autonomía progresiva en las personas, ¿no? Por último, ya quedan nada más que 2 láminas, y les agradezco su paciencia de esperar hasta esta hora. Acá hay una pequeña propuesta de un modelo de intervención desde la psicología en este campo. Primero, nuestra visión de cambio sería lograr el bienestar de las personas con énfasis en su salud mental, sexual y reproductiva. ¿Cuáles serían los cambios necesarios, los cambios previstos para el logro de esta visión de cambio? Primero, profundizar en la formación de los profesionales, ¿no? Estar en permanente cuestionamiento de cómo se trabaja el tema de la sexualidad como parte de nuestra identidad dentro del ambiente universitario, no solamente en la Facultad de Psicología. Segundo, tomar decisiones basadas en la investigación y la evidencia, es decir, ayudar a fortalecer teorías. Una encuesta anual para universitarios sería muy útil, ¿no? No solo en estos temas, sino en otros complementarios. El tercero es diseño y validar procesos de intervención tanto clínica, social como educativa, que estén basados en la evidencia, pero fundamentalmente, nuevamente, en poniendo a la persona como centro y no lo que es más fácil para nosotros. ¿Cuáles son las condiciones necesarias que aplican para todas? Primero, armonizar las necesidades de las personas y del país con la propuesta curricular, el interés de los profesionales y de los docentes, porque también hay que reconocer que no todos les interesa el tema ni todos se sienten capaces de trabajar el tema. El segundo, motivar y respaldar la investigación en todas sus modalidades y el uso de datos para el diseño de políticas y programas. Por ejemplo, cuando hablamos de los partidos políticos, qué útil sería desde los colegios profesionales o desde las universidades poder enviarles un resumen de 5 o 6 páginas de algún tema y de cuáles serían las necesidades de acción política en esos temas, ¿no? Basada en la evidencia que la universidad logra recopilar. Y el tercero y último es el desarrollo de competencias de la ética y los derechos, ¿no? El pensamiento crítico, la ciudadanía activa, la creatividad y la innovación. No nos da el tiempo para dar ejemplos, pero tengan esto presente. La creatividad y la innovación debe estar permanentemente en nuestra vida. Y nada nos ha puesto más a prueba sobre esto
que el tema del COVID, de la educación a distancia, de la afectividad dentro de la familia, cómo expresarla con las barreras que nos quieren poner, etc. Esto me recuerda un poco cuando surge el VIH, poco menos que prohibieron las relaciones sexuales de saque, ¿no? Y esta misma tendencia poco afectiva y conservadora es la que está influyendo ahora. Bueno, muchísimas gracias y quedo a la espera si tienen algunas preguntas finales. Les agradezco su perseverancia. Para mí es bastante complicado dar actividades educativas de este tipo porque me muevo mucho y me gustan las cosas muy participativas, pero espero haber sido muy aburrida ni muy tediosa. Gracias. Muchas gracias, licenciada Ángela. Ya está activo, perdón, el chat por si alguien tuviera alguna pregunta para la licenciada. Muy bien, si no tienen ustedes preguntas, yo tengo alguna para ustedes. ¿Cómo creen ustedes que la universidad podría contribuir a una mejor salud sexual en la población en el Perú? ¿Cómo creen ustedes? A ver, quiero escuchar algunos comentarios y yo les recomiendo. Perfecto, aquí hay una excelente, hay dos, bien, hay tres propuestas bastante buenas que se la vamos a elevar a la profesora Natividad Espíritu para hacerlas. Una es un encuentro interuniversitario para discutir sobre este tema y sus enfoques desde las diferentes disciplinas y universidades, que sería una especie de congreso interuniversitario y creo que sería espectacular, ¿no? Por supuesto, generando o hablando de todos aquellos temas que generan controversia, porque sobre la controversia hay que hablar. Otra de las ideas es hacer campañas informativas regulares y organizando foros y charlas de educación integral de la sexualidad. Mira qué interesante, también plantean incluir como parte de un curso, porque hasta ahora solo es parte del curso de desarrollo 2, ¿no? Bueno, ahí va a depender del enfoque de la universidad. Como el tema en general debería ser persona, ¿no? Y dentro de persona, identidad, etcétera, trabajar sexualidad. Otra de las sugerencias es trabajar con las y los alumnos talleres para desmistificar, ¿no? Talleres para romper mitos y prejuicios. Página no tengo, pero sí estoy en Facebook. Estoy como Ángela Sebastián y hay como tres. Una es una chiquilla buena moza que vive en Italia, que no soy yo, que es mi sobrina. Otra es una modelo buena moza, que no soy yo. Y bueno, la más viejita, esa sí soy yo. Así que me pueden preguntar, me pueden contactar como Ángela Sebastiani.
También he puesto en la ponencia original mi correo electrónico, si alguno tiene dudas, inquietudes, por ejemplo, una cosa que hago con mucho gusto es si alguno de ustedes quiere hacer una tesis sobre este tema, le puedo dar algunos datos, algunas orientaciones, con el mayor gusto. ¿Eh? Bueno, les agradezco sus sugerencias, sus comentarios, creo que eso hace un poco más amigable esta conferencia. Insisto, les agradezco su permanencia hasta esta hora y le mando mucho cariño a mi alma mater, a mis ex profesores y actualmente profesores, porque para mí siempre serán mis maestros, y a ustedes como futuros colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Ángela Sebastiani, por la conferencia brindada el día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes conectados de manera virtual a la conferencia y muy buenas tardes.